Hoy te platicaré de los narcoataques a la policía. Desde que la delincuencia organizada intentó asesinar al segundo funcionario de mayor importancia en el estado de Tamaulipas, han comenzado a haber ataques en contra de la policía estatal de manera reiterada. Del viernes al lunes, por ejemplo, promedian 2 emboscadas diarias con varios policías muertos y también con delincuentes muertos, pero solo cuando los agentes van acompañados de elementos del ejército que les ayudan a defenderse. Sin embargo, en este fin de semana las agresiones en contra de los policías no fueron exclusivos en Tamaulipas, también los hubo en el estado de México y Michoacán. En este video te platicaré de la oleada de ataques que la delincuencia organizada ha emprendido en contra de las policías en nuestro país. Bienvenidos, soy Caporal del 17 de julio, comenzamos. La delincuencia organizada está cazando literalmente a policías en México. Lo que estás viendo en pantalla son videos de cámaras de videovigilancia grabados el pasado 15 de julio en Reynosa, Tamaulipas. En este material las autoridades han marcado 2 vehículos, una patrulla de la Guardia Civil Estatal y una camioneta en donde viajaban delincuentes armados. Esto ocurrió a plena luz del día en la esquina del Boulevard Morelos, esquina con calle 15 en la colonia San Ricardo. Como puedes notar, el vehículo de los civiles armados sigue la patrulla, aunque no se aprecia en el video. Disparan contra la patrulla, el conductor de la patrulla pierde el control, choca y termina volcada. Aunque esto ocurrió hace 2 días, el pasado sábado, este video ha sido dado a conocer apenas en las últimas 24 horas. Y sobre este tema te platiqué, de hecho, oportunamente, en este video que te traje a este canal. Aquí, en este video te conté de un par de ataques por parte de la delincuencia organizada en Tamaulipas, en contra de la Guardia Estatal, la Guardia Civil Estatal, y en contra del Ejército. En este video te conté justo de estos 2 hechos específicos, pero en el video que estás viendo en este momento, vaya, en esta transmisión, hablaré de la serie de ataques que la delincuencia organizada ha estado cometiendo en los últimos días en contra de las autoridades, principalmente en contra de policías en todo el territorio mexicano. Y comienzo retomando el caso de Reynosa, Tamaulipas, que es del cual te traje más detalles el pasado sábado. El caso de la volcadura, en esa ocasión fallecieron 2 estatales en producto del accidente, producto de la volcadura. Apenas unas horas antes, en esa misma madrugada, sicarios intentaron emboscar elementos de la Guardia Civil Estatal, pero que iban acompañados del Ejército. La diferencia fue que en este ataque, los elementos del Ejército, los elementos federales, repelieron la agresión y abatieron a sus 5 presuntos agresores. De hecho, ese fue el tema principal del video, en donde te platiqué de ambos casos. Te muestro nuevamente la imagen miniatura. Te voy a dejar el enlace en la descripción de esta transmisión por si quieres todos los detalles, tanto de la agresión en donde iban elementos del Ejército y abatieron a 5 presuntos delincuentes, como del caso donde terminó la patrulla de la Policía Estatal volcada. Esa agresión, donde hubo 5 presuntos delincuentes abatidos, ocurrió en el municipio de Río Bravo, que es un municipio conurbado a Reynosa. Es decir, ayer domingo a la 1 de la tarde vimos una nueva agresión. Hombres armados volvieron a atacar a la Guardia Civil Estatal también en Reynosa. Según informó la vocería de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas, mediante esta publicación que te muestro que hizo en redes sociales, la agresión de ayer domingo ocurrió en la brecha conocida como La Retama y, según policías, los agresores atacaron desde 2 camionetas en una balacera que testigos calcularon que tardó aproximadamente 20 minutos. Sobre esta agresión, aunque la vocería confirmó que ocurrió, ninguna autoridad ofreció un saldo de heridos ni de muertos. Hubo una segunda publicación, de hecho te estás viendo las 2 publicaciones. La de arriba fue la que hizo primero y la de abajo también hace mención de que ya quedó todo bajo control, y de manera extraoficial se informó que en el lugar quedaron una camioneta particular con varios impactos de bala y una patrulla. Así que quedó ahí una patrulla, vaya, en condiciones no especificadas. Ayer mismo por la noche la vocería confirmó otra agresión mediante esta otra publicación,
también en Reynosa, también en contra de la Guardia Estatal, pero ahora en la colonia Balcones de Alcalá. Y como en el caso anterior, más tarde publicó en redes sociales que la situación estaba bajo control, sin que las autoridades ofrezcan un balance del ataque. Hoy lunes 17 de julio a las 3 de la tarde con 21 minutos, la misma vocería de seguridad estatal hizo esta otra publicación. Aquí confirmó otra agresión en contra de la Guardia Civil Estatal. Sin embargo, en esta ocasión también entre los atacados había elementos del ejército, por lo que las fuerzas de seguridad sí repelieron la agresión. Esto ocurrió en la brecha 105 del ejido de Santa Ana en Reynosa y sí hubo un reporte final, vaya, un tuit final que lo ves también en la parte de abajo. 3 presuntos agresores detenidos, reducidos, que es la palabra que usa la vocería, y fueron aseguradas armas largas, cargadores y equipo táctico. Como puedes notar, en Tamaulipas han habido varios ataques en las últimas horas en donde hay muertos por parte de la policía. Cuando hay muertos por parte de la policía no detallan las autoridades el balance de los ataques, pero sí lo hacen cuando hay muertos del lado enemigo. A pesar de ello, en ningún momento alguna autoridad ha identificado al grupo delictivo en cuestión, ni muchos han informado si se trata de una cargada de un mismo grupo delictivo específico en contra de la Guardia Civil Estatal. Y lo cierto es que esta zona es disputada por al menos 5 grupos: el Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, los Escorpiones, los Metros y los Z Vieja Escuela. También es cierto que los ataques en contra de las autoridades incrementaron este mismo mes, este julio, luego de que el 3 de julio un grupo de hombres armados atacó al secretario general de gobierno, Héctor Villegas, el segundo funcionario de mayor importancia en el gobierno del estado y quien sorprendentemente resultó ileso. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Como bien lo saben, hoy en la mañana fuimos agredidos por civiles armados. De antemano, les doy las gracias por tantas muestras de cariño, por todas esas llamadas, esos mensajes a través de las diferentes redes, medios de comunicación, a todos y cada uno de ustedes por su preocupación hacia un servidor y todo el equipo que nos acompañaba. Sin embargo, Tamaulipas no es el único estado cuyos policías están bajo ataque de la delincuencia organizada. La madrugada del sábado en Chilpancingo, Guerrero, fue asesinado Jonathan Zambrano Juárez, un comandante de la Policía Estatal de Guerrero. Un ataque hecho con un arma larga. Otro caso también en Guerrero, el del policía estatal Óscar Bautista Flores, comisionado en áreas de seguridad en el municipio de Taxco. El 4 de julio le dijo a su esposa que ya había regresado a Chilpancingo, en donde vivía, pero que, vaya, donde vive con su familia, pero que iría a ver unas cosas de un carro. Desde entonces no se supo nada de él, salvo que lo vieron en la madrugada del 5 de julio conduciendo una motocicleta en calles del Chilpancingo. 7 días después, es decir, el pasado 12 de julio, familiares y amigos de este policía programaron una protesta en la capital del estado para exigir su aparición con vida. Sin embargo, horas antes de que se realicen esa protesta, en redes sociales comenzó a circular un video en donde aparece este policía sometido, asegurando ser adicto a drogas y de repartirlas a sus compañeros. La familia negó que estas palabras, que esto que él decía sea cierto, pero la familia también decidió suspender esa protesta, aunque hasta la fecha sigue sin aparecer este agente estatal. Yo compro y consumo cristal a Omar, integrante de Los Clacos, quien él se encuentra del Salón Cuicali al Oxxo de la Valero Trujano, de ahí de Chilpancingo. Yo le compro cristal para distribuirla en la corporación con ayuda de 4 compañeros. Ayer en Villa Guerrero, al sur del Estado de México, 2 policías municipales a bordo de una patrulla fueron sorprendidos a tiros en el centro del municipio a plena luz del día. Los policías intentaron huir en su patrulla con los agresores detrás disparándoles desde otro vehículo, pero en la huida pasaron en una zona donde se celebraba una fiesta patronal y había juegos mecánicos. Fue entonces que una bala de los agresores dio a una camioneta que estaba cargada de juegos pirotécnicos precisamente para la fiesta patronal, y esta camioneta explotó. Los policías llegaron a una calle que estaba cerrada precisamente también por los juegos mecánicos y tuvieron que huir a pie.
Su patrulla quedó dañada por la explosión, al igual que el vehículo de los agresores, quienes también lograron darse a la fuga y se les escaparon los policías a los que iban siguiendo. Por fortuna, en medio de todo esto, no hubo, o al menos no fueron reportadas personas heridas, ni policías, ni gente que estaba disfrutando de las actividades del centro. Lo que te muestro ahora en pantalla es una foto de cómo quedó el lugar. La camioneta cargada de pirotecnia completamente destruida, incluso un juego mecánico también alcanzado, dañado por la explosión, y la patrulla también dañada por la misma explosión. Al momento en que hago esta transmisión, ninguna autoridad ha informado quién atacó a los policías municipales. Así están las cosas en México en las últimas horas, principalmente en Tamaulipas. El caso más grave, de hecho, es Tamaulipas por las reiteradas agresiones que han llegado hasta el segundo funcionario de mayor importancia en el gobierno estatal, pero también agresiones en Michoacán, donde las autoridades están siendo señaladas de ligas con la delincuencia organizada, y en el Estado de México, en donde desde hace años la delincuencia organizada ha emprendido una serie de agresiones también en contra de las autoridades, principalmente en contra de la Fiscalía Estatal, pero que también han alcanzado la Policía Estatal, así como al Ejército. Esto es lo que está ocurriendo en México actualmente. Estaré actualizando este tema. No olvides para ello suscribirte y activar la campana de notificaciones. Nos vemos más tarde con más información y muchas gracias.